Hola, buenas tardes. Llegamos al último video del año. Vamos a trabajar con figuras regulares, tanto su construcción como su perímetro y su área. Vamos a ver algo de diagonales y ejes de simetría. Bueno, vamos a empezar con el rectángulo. Tiene unas determinadas características tanto en los lados, tanto en los ángulos como en las diagonales. Tiene 4 ángulos rectos, tiene lados opuestos, paralelos e iguales, 2 a 2 se dice porque tiene 2 lados mayores y 2 lados menores. Sus diagonales siempre se trazan de un vértice al vértice opuesto. Veamos en este caso, esa es su diagonal. Todo cuadrilátero tiene 2 diagonales, 1 y 2. Después se analiza si las diagonales son iguales, si se cortan en el punto medio y si son perpendiculares. Recuerden que los ángulos rectos se trazan con una escuadra. En cuanto a los ángulos rectos es igual que el cuadrado. La gran diferencia es que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. La misma diagonal le determina un eje de simetría. ¿Qué significa un eje de simetría? Las dos partes con respecto al eje son iguales. Otro eje de simetría sería en el punto medio ese eje. Ese eje determina también dos partes opuestas iguales. O sea, el rectángulo tiene 4 ejes de simetría. 1, 2, 3 y 4. En otra oportunidad trabajaremos con ángulos interiores y exteriores. Ahora nos vamos a limitar a construir, calcular el área y el perímetro. El área de un rectángulo, como la de cualquier figura en forma de paralelepípedo, tiene un lado mayor, un lado menor. El área es lado por lado. En el cuadrado es lado al cuadrado porque son todos iguales. El perímetro siempre es la suma de sus lados. En este caso, estos dos son iguales, estos dos son iguales. Por lo tanto, es 2 veces el lado mayor más el lado menor. Si no recuerdan la fórmula para calcular el perímetro, pueden hacerlo sumando los 4 lados. Bien, veamos el círculo. El círculo es el plano. O sea, si yo pienso en un plato, ese plato es el círculo. Si yo pienso en la circunferencia, es el borde. O sea, si yo miro un anillo, eso es la circunferencia. Y la parte que es plano, ese es el círculo. Una figura obviamente es un círculo. Tiene un centro, todos los puntos de la circunferencia equidistan de ese centro, significa que están a la misma distancia. Del punto central a cualquiera de los puntos del perímetro, eso se llama radio. O sea, es la medida que hay del centro a cualquiera de sus puntos. Cuando tomo 2 veces el radio, eso es el diámetro. O sea, el diámetro siempre es 2 veces el radio. Y cualquier punto que yo tome sobre la circunferencia y lo una a otro, eso se llama cuerda. La parte circular entre 2 puntos de una cuerda se llama arco. ¿Cómo se calcula el área? Pi por radio al cuadrado. Pi es un valor constante que aparece para cualquier figura circular. Vale 3,14, 15, 9, 3,14, 16, se usa directamente 3,14. Y el perímetro se calcula como 2 veces pi por radio. O sea que teniendo el radio yo puedo calcular tanto el área como el perímetro. Bien, veamos los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados
en equiláteros, isósceles y escalenos. Escalenos todos distintos, equilátero todos iguales. ¿Cómo se construye un triángulo equilátero aún sin conocer el valor de sus lados? Bueno, dibujo uno de los lados con un compás, tomo ese valor y hago un arquito. Sin perder esa medida, del otro lado hago lo mismo. Con esa longitud marco un arquito. Queda marcada una crucecita. Al unir esa cruz con cada uno de los puntos del segmento de la base, me queda determinado un triángulo equilátero. Y sé que es equilátero porque tiene los tres lados iguales, porque acabo de determinarlo así. El lado 1, que es la base, lado 2 y lado 3. Yo sé que el lado 1 es igual al lado 2 y es igual al lado 3. En el triángulo isósceles hago algo similar, pero con el compás lo que yo voy a tomar es una medida mayor o menor que el lado que tengo dibujado. Mayor o menor, cualquiera de las dos sirve. En este caso tomé una medida mayor. Con esa medida marco el arquito, pincho del otro lado, marco el otro arquito. Una vez que tengo determinada la crucecita, uno estos dos lados que yo había determinado distintos a este, y sé que es isósceles. Sé que tengo un lado 1, un lado 2 y un lado 3, pero sé que el lado 2 es igual al lado 3, pero que son distintos a la base. Bien, ¿cómo se calcula el área? El área en cualquier triángulo se calcula base por altura dividido 2. ¿Cuál es la altura? La altura es la distancia que hay del vértice opuesto a la base, siempre formando una perpendicular, o sea, un ángulo recto. Esa es la altura. Si el triángulo fuese obtusángulo, la altura me queda por fuera de la figura, pero es indistinto, siempre es del vértice opuesto a la base, o a uno de sus lados. Si yo quiero determinar la altura de este punto a este lado, es lo mismo, tomo el vértice y la perpendicular al lado opuesto. El perímetro es la suma de los lados. Acá voy a tener que fijarme si hay lados que son iguales o lados que son distintos. En un escaleno tengo que sumar los tres por separado porque son distintos. Acá podría ser 3 veces el lado porque son iguales. Acá podría ser lado 1 más 2 veces el otro lado porque hay dos que son iguales. Entonces el perímetro no tiene una fórmula, yo la voy determinando de acuerdo al triángulo que estoy calculando. Veamos los trapecios. Trapecio isósceles. Trapecio isósceles tiene dos bases opuestas distintas, que son paralelas, y dos lados iguales no paralelos. Yo un trapecio isósceles lo puedo dibujar como lo voy a dibujar acá, o lo puedo dibujar con esta forma, o sea, invertido. Cualquiera de las dos son base. La única diferencia es que una es base mayor y la otra es base menor. Entonces, ¿cómo hago para que me quede bien dibujado? Una diferencia entre las dos bases. Vamos a suponer que esta base mide 6 centímetros y la base menor mide 4. Entonces, yo hago 6 menos 4. Me da 2. Esos dos los tengo que repartir 1 centímetro a cada uno de los lados en los que voy a dibujar la altura. Este segmento es igual a este segmento. Después voy a determinar la altura de la figura en ambos puntos. Esta es la altura. Y ahí trazo la base menor, que automáticamente me quedó de la medida que necesito. Y ahí marco los dos lados no paralelos. Esta es la base mayor, esta es la base menor, este es el lado 1, este es el lado 2. Tengo dos lados y dos bases.
El trapecio rectángulo se dibuja teniendo en cuenta que tiene ángulos rectos. O sea, la base mayor, la altura, otro ángulo recto, y acá dibujo la base menor. Esta es la base menor, y ese es el lado que me queda determinado. Esta es la altura. ¿Cómo hago para calcular el área? Acá se usa una fórmula, que es base mayor más base menor, todo por altura dividido 2. Base mayor más base menor por altura dividido 2. Y el perímetro, bueno, estamos con unas características similares a los triángulos. En este caso, puedo hacer base mayor más base menor por 2 veces el lado, porque los lados son iguales. Acá son todos distintos, entonces siempre me conviene hacer base mayor más base menor por lado 1 más lado 2. Acá en este caso, uno de los lados coincide con la altura. Bueno, las diagonales se trazan igual que les expliqué para el rectángulo, de un vértice al vértice opuesto, de un vértice al vértice opuesto, de un vértice al vértice opuesto, de un vértice al vértice opuesto. Ejes de simetría, en este caso no hay, en este caso sí. Las diagonales me determinan ejes de simetría. La perpendicular me determina eje de simetría. Lo que no tengo eje de simetría en forma horizontal, porque no me quedan dos partes iguales. El rombo. Para dibujar un rombo, yo lo que tengo que hacer es tomar una de las diagonales y dividirla en dos partes iguales. En este caso tomé la diagonal mayor. La diagonal menor también la voy a dividir en dos partes iguales. Una de esas dos partes me queda en la parte superior de la diagonal y la otra parte me queda en la parte inferior. ¿Sí? Se cortan en el punto medio, tanto la diagonal menor como la diagonal mayor. Acá me quedan determinados los lados del rombo. Recuerden que en un rombo los 4 lados son iguales. Es una característica, similar a la del cuadrado. Entonces, lado, lado, lado y lado. Los 4 lados son iguales. Entonces, ¿cómo calculo el perímetro? 4 veces el lado. Esta es la diagonal menor, esta es la diagonal mayor. En el romboide, la que voy a dividir en dos partes iguales es la diagonal menor. Y la diagonal mayor, en general, sigue una proporción, que se las da el mismo ejercicio cuando ustedes lo tienen que construir. Puede ser la tercera parte, y acá tengo las otras dos terceras partes, puede ser 1/5 y 4/5, 2/5 y 3/5, o sea, siempre sigue una proporción, pero la parte superior es menor a la inferior. También podría haberlo dibujado de esta manera, sigue siendo un romboide. O sea, esa es la diagonal mayor, tiene dos lados menores iguales y dos lados mayores iguales. Entonces, el área se calcula como diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Y el perímetro es la suma de sus lados. O sea, si fuera rombo, yo hago 4 veces el lado, porque son los 4 iguales. Y si es romboide, hago como el rectángulo, 2 veces el lado más el lado. Si yo conozco las diagonales, pero no conozco los lados, los puedo calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Acá me queda determinado un triángulo rectángulo. Acá también. Acá también. Si yo tomo esta altura, acá también. Acá también. Acá también.
Lo único que me quedaría por mostrarles es el paralelogramo. Para dibujar un paralelogramo, esta va a ser uno de los lados. El otro lado va a estar desplazado a la derecha o a la izquierda, es indistinto. ¿Cuánto? Y eso me lo determinará el ejercicio. Vamos a suponer que 2 centímetros. Entonces trazo una línea imaginaria sobre el segmento y trazo una línea imaginaria fuera del segmento. Entonces, cuando yo una esos dos puntos, acá me queda el otro lado de ese paralelogramo. Y lo que me faltaría sería unir esos puntos para determinarlo. También tiene dos pares de lados opuestos paralelos, 2 a 2, este es igual a este. Tiene dos ángulos obtusos, dos ángulos agudos, que son iguales y opuestos. Este es igual a este es igual a este. Tiene ejes de simetría. Puedo determinar las diagonales, que no son iguales. Bueno, todas esas características va a quedar un trabajo para que ustedes resuelvan en la carpeta. Espero que les haya servido, espero que puedan tomar todos los apuntes que necesiten, que hayan podido seguir todos los videos en el canal de YouTube. Para los que me conocen, bueno, saben quién soy, y los que no me conocen, mi nombre es Doris Chiflet. Muchas gracias por estar. Nos vemos pronto.